Debido a las limitaciones técnicas, hoy no tenemos cuarto grado con Yasmín y el equipo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, pero a quien sí tenemos es Alina Duarte, nuestra corresponsal Alina Duarte, quien acaba de llegar de Ecuador. Usted sabe que ha estado al pendiente de procesos electorales en Latinoamérica y tengo por ahí algunas cosas que platicar con ella. Querida Alina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todo el auditorio. Oye, Alina, tú creo que eres una persona, una colega, una profesional que sí tiene mucho también que aportar para exhibir la pobreza de que no es que tengamos baja recaudación de impuestos porque los ricos pagan menos, sino porque somos muchos pobres en la informalidad. O otra de las cosas que dijo Sergio Sarmiento es que la desigualdad es producto de la envidia, que el problema en México no es la desigualdad, sino la pobreza. Tú que has viajado por Latinoamérica, ¿cómo te caen estas declaraciones, querida Lina? Bueno, para empezar, a la punta del hígado, ¿no? Definitivamente creo que es algo que se me hace absurdo en esta coyuntura, ¿no? Llegar a este punto en donde la explotación, ¿no? Del hombre por el hombre tiene que ver con envidias, tiene que ver con méritos, como si no estuviéramos justamente tratando de acabar con eso que algunos llaman el viejo régimen, me gusta decir, este sistema capitalista, y que hoy escuchamos estas declaraciones, pero que también me preocupa, ¿no? Me preocupa no solamente que tengan eco, bien lo decían anteriormente ustedes, son temas que a lo mejor solo en redes sociales se quedan cuando la realidad en las calles es totalmente distinta. Lo que sí es que todo este tipo de situaciones se van fortaleciendo estos discursos, sobre todo en un marco electoral. Históricamente hemos visto cómo los procesos electorales ponen a debate todo este tipo de desigualdades, ¿no? Empiezan a surgir varios temas en los cuales hay que poner el acento, y yo creo que ahora que en México estamos en una coyuntura electoral, me voy a meter donde no me metes, donde no me toca, ¿no? Tú preguntabas hace rato, ¿cuál es lo trascendente e histórico de este año? ¿Por qué no se entiende a veces en dónde estamos parados en México en este 2021 con un proceso electoral en donde se van a elegir a más de 20,000 candidatos, pero también hay un proceso que es totalmente histórico, que es una consulta popular, más allá, ¿no? De toda esta campaña que se hizo de si los derechos se consultan o no? Yo creo que lo que deja sobre la mesa es esta necesidad de la población de ser partícipe de estos procesos, no nada más electorales, sino de conformación de organización. Entonces, cuando vienen y hacen estas declaraciones, un Sergio Sarmiento a decir que es cuestión de envidia, la realidad está caminando por otro lado, ¿no? Y el pueblo mexicano hoy se enfrenta también, o se encuentra desde mi percepción, en un momento muy crítico donde está politizado, pero también quiere participar. Y ahí es cuando desde los medios de comunicación tenemos ese trabajo enorme de visibilizar no solamente a esta oposición, y sobre todo lo digo, ¿no? Con mucha responsabilidad, viniendo de procesos electorales en América Latina, donde estos gobiernos que asumieron progresistas, pues también la regaron en una que otra cosa, ¿no? Y algunos terminaron en un golpe de Estado que gracias a la organización popular lograron derrotar en un año exactamente. Otros tantos, pues han estado ahí combatiendo también a una oposición, ¿no? Como en el caso de Ecuador, que lamentablemente a través de las urnas no logró derrotar a estos gobiernos neoliberales que después de una traición pues se queda con el poder junto con la banca, ¿no? Muchos dicen cuánto le habrán pagado o con qué lo habrán comprometido para haber traicionado al movimiento correísta, pero hay muchas lecciones que hoy tenemos que estar sacando de América Latina en un proceso electoral como el de México, que no es menor. Lo hemos dicho ahí nos daría para una hora, Vicente, el pensar cómo caracterizar a este gobierno en México. Lo cierto es que es un gobierno que definitivamente no teníamos. Se abrió una brecha democrática en este país en julio del 2018. Hay contradicciones, sí, hay todavía muchas cosas por resolver, sí, y en este año electoral yo creo que es muy importante también hacer ese llamado a la población, no solamente estar informados, sino también a organizarse, a pensar, ¿no?, qué falló en América Latina, donde se creyó muchas de las ocasiones que esforzándose o que era una cuestión de envidias y no realmente de opresión o de que una clase ostentaba el poder.
Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? No hay que minimizar en estos grupos de derecha que hoy están, tú lo dices, ¿no? Totalmente derrotados por la vía de las urnas, moralmente derrotados, ¿no? Como tú lo mencionas, pero también creo que esta derecha no necesariamente tiene que ser, si algo caracteriza a las derechas en el continente, no necesariamente es que sean democráticas, no necesariamente es que sean mayoría, ¿no? Algunos acceden a través de las urnas, sin embargo, basta con ver el ejemplo en Venezuela, ver el ejemplo en Bolivia, donde a pesar de ser una minoría, logran orquestar como si fuese un manual, también a veces hasta golpes de Estado. Entonces, no hay que minimizar esta coyuntura hoy en México, este año electoral, y pensar y repensar también hacia dónde van estas fuerzas progresistas, dónde está Morena, ¿no? Porque también habría una preocupación, y yo lo veo en las redes, Vicente, esto ya lo vimos un poco con el PRD, ¿no? También, y yo veo a personas como el Fisgón llamando a no desalentarse, a no tener desesperanza sobre estos conflictos internos que hay en Morena, pero más bien hay que saberlos leer, ver si estos conflictos de intereses personales por sobre intereses colectivos, y también hay que ser bien críticos en vez de esperar que la derecha rebase, ¿no? Estas discusiones, y enhorabuena que siguen existiendo estos espacios donde podemos ponerlos sobre la mesa. Fíjate que yo sigo poniendo el dedo en la llaga en el tema de Sergio Sarmiento, porque ¿a quién informa Sergio Sarmiento? A los ricos. Pues queda establecido que hay una línea ahí muy mercantilista, muy corporativa de Sergio Sarmiento, que obviamente no la tenemos nosotros aquí. Y rescato lo que escribe en Twitter el gran Fabricio Mejía, a quien le mando un saludo, analista, autor, Fabricio Mejía, quien escribe: la desigualdad es una estructura económica y de poder, no una emoción personal. Más claro ni el agua. El problema es esta intentona de colocar en el discurso, pues que no está tan mal que Ricardo Salinas Pliego tenga tantos millones, aunque hayan sido cuestionables las formas para hacerse de esos millones, que no pague los miles de millones de pesos que nos deben impuestos a los mexicanos, y también imprimir un sentimiento de culpa a los de a pie en caso de que sintiéramos un encabronamiento por casos como el de, pues, de Salinas Pliego, de Slim. Si uno no está encabronado porque tienen, sino por cómo se han beneficiado de los privilegios que no han permitido que la repartición de la riqueza en México, que es mucha, sea de una forma más equitativa, salvo que tú digas otra cosa, Lina. Pues mira, Vicente, yo creo que primero hay que poner sobre la mesa que no necesariamente estos empresarios están ahí por mérito propio o porque ellos estén trabajando arduamente día y noche. Están ahí porque se han beneficiado de la explotación de sus trabajadores, porque se han beneficiado de todos estos mecanismos, ¿no? que les ha puesto los gobiernos anteriores y que con los cuales se tiene que acabar también en esta administración. No ha habido reformas tributarias o no ha habido esta exigencia directa del pago de impuestos. Entonces, no es que ellos hayan esmerado un montón para tener y forjar esas riquezas, y creo que de ahí tenemos que estar partiendo. Esto no es una cuestión de si la gente es buena o es mala, ¿no? De si Salinas Pliego, Carlos Slim son buenas personas, porque también es esa, ¿no? Yo creo que han encontrado los mecanismos para que la gente también tenga esa percepción de que hay explotadores buenos y explotadores malos, y Carlos Slim de repente, en vez de pagar millones de impuestos o pagar incluso más allá de los impuestos, pues salarios decentes, ¿no? Y dar todas las condiciones para que a mitad de una pandemia todos sus trabajadores puedan subsistir, tengan garantías en términos de salud, pero de repente también a veces esto que decías, ¿no? La confusión a la que llevan algunos medios de comunicación, sobre todo corporativos y que viven de estos empresarios, pues es creer que porque están donando ventiladores, porque están donando para la crisis sanitaria, entonces son más buenos. Yo creo que eso hay que tenerlo claro, y eso pasa por, y sobre todo para mí todo el tiempo, y la gente ya estará cansada también de estar escuchando todo eso,
pero tiene que ver con que estos gobiernos progresistas que ya nos antecedieron durante más de 20 años, si en algo también han reconocido sus errores, es haber subestimado a muchos de los empresarios que al final terminaron operando en su contra, terminaron articulándose con el Departamento de Estado, con otras oligarquías, burguesías en otros países y derrocando a los gobiernos en turno. Sobre todo estoy pensando mucho en el tema de Bolivia, donde el mismo Evo Morales hablaba de cómo es que por llevarse la fiesta en paz con los empresarios en Bolivia se les hicieron grandes concesiones, pero al primer intento pues fueron los que orquestaron el golpe de Estado. Y eso se puede acabar, y yo sé que muchos de los que nos están siguiendo están pensando también en las elecciones, pues quienes creen en que las elecciones también es un espacio de disputa, pues entonces sabrán elegir a sus representantes. Pero yo creo que la consulta, por ejemplo, está demostrando que no solamente es a través del voto por los representantes, sino también un tema de organización popular. Y por eso es tan importante esta gira por la verdad que están encabezando Omar García y Ariadna Baena, en la cual se está llamando, sobre todo, no solamente a ir a votar el 1 de agosto en la consulta, sino organizarnos de manera local, estatal, nacional y trascender, ¿no?, esta lógica electoral, porque si algo nos demostró también Ecuador es que no basta con tener un partido, hace falta consolidar bases populares, formación política, y en esa está México, ¿no? Entonces yo creo que hace falta mucho voltear al sur, hace falta mucho cuestionar estas ideas del mérito, de que quien se está esforzando un montón, entonces tienen grandes empresas, cuando en realidad esos empresarios no mueven absolutamente un dedo y viven de la explotación de su clase trabajadora. Entonces hay un montón de debates que todavía, y que creo que estamos muy a tiempo, y que sobre todo hay que poner en la mesa pensando en que estas elecciones sirven para visibilizar contradicciones, para avanzar en organización popular y para seguir concientizando, ¿no? Entonces yo creo que tampoco hay que minimizar, es algo que todo el tiempo trato de insistir en los medios independientes, en el periodismo independiente, que al final ha jugado un papel clave durante las últimas 2 décadas en este continente, visibilizando que los otros medios corporativos no lo hacen. Entonces, no solamente agradecer nuevamente la participación en este espacio, sino al auditorio, ¿no?, que nos está viendo y que hace posible todo este tipo de discusiones tan difíciles de poner en otro tipo de medios, Vicente. Querida Lina Duarte, vamos a estar al pendiente de tu programa, el espacio que conduces de 1 a 2 de la tarde el domingo. Y también hay que invitar a la gente para que te apoye en tus redes sociales, para que te apoye en tu canal propio. Échele, mi querida Lina. Muchas gracias, Vicente. Pues yo las y los invito a que nos sigan en Sin Censura, y este domingo de 1 a 2 estaremos analizando justamente este tema de Ecuador, de México, qué son los gobiernos, hacia dónde va la izquierda en América Latina y cómo se inserta México en este debate. Los esperamos en todas las plataformas de Sin Censura, 1 a 2 de la tarde este domingo, y yo los invito también a que me sigan en redes sociales, en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en facebook.com/Alina Duarte Periodista, y en mi canal de YouTube para que vayan y se suscriban. Te mando un abrazote, muy buenas noches, Vicente. Saludos a ti y a todo el auditorio y equipo de Sin Censura. Claro que sí, Alina, que descanses. Buenas noches, es nuestra corresponsal Alina Duarte hablando con nosotros sin censura. Ya